Bienvenidos al taller Ritual de Baño. Vamos a platicar acerca de por qué el agua ha sido este componente espiritual durante tantísimo tiempo, parte de las tradiciones ancestrales, que es de lo que a mí me gusta mucho hablar en mi página. Mi página se llama Avianga Masaje, pero me gusta mucho hablar acerca de la sabiduría ancestral porque cuando empiezas a compartir con diferentes personas acerca, por ejemplo, de una sola práctica, resulta que tienen nombres diferentes, pero que al final las personas llegaron a un entendimiento en común de cómo funciona el mundo, sobre todo en aquellas épocas en donde no había tantos distractores, tantos estímulos como los que tenemos ahora, y que nos queda poco tiempo para hacernos cuestiones o para pensar en cosas importantes. Los tiempos muertos que antes teníamos, por ejemplo, no sé, un ejemplo simple, ir al baño. Antes llenabas ese espacio quizás pensando cosas o te metías un libro o lo que sea. Y ahora ese espacio incluso ha sido llenado por el celular. Entonces poco tiempo nos queda para como hacer silencios, como pensar. Y bueno, entonces en esas épocas en donde todo este conocimiento ancestral se gestó en diferentes partes del mundo, pues no había estímulos y se podía hacer una observación de la naturaleza y llegar a estas sabias conclusiones. Lo comento porque estuve en un taller de Ayurveda, donde estábamos muchas personas de diferentes países y platicábamos acerca de algunas cosillas por ahí. Y entonces alguien decía, ¿no? De Colombia, ay, es que en Colombia se llama de esta manera, pero es lo mismo. Y nuestra maestra de la India decía, pues acá se llama de esta manera y pues sí, es lo mismo. Y entonces así es como, pues porque supongo, porque una persona iba eh, ya sea esparciendo el conocimiento en otros lugares que visitaba o llegando, como decía, a las mismas conclusiones. Entonces, bueno, eso es de lo que me gusta mucho hablar. Y como parte de la sabiduría ancestral existen los rituales de baño. ¿Por qué? Porque hace mucho, mucho tiempo, cuando las comunidades tenían que desplazarse para conseguir este líquido vital, que obviamente no es como ahora que abres la llave y luego tenemos el líquido, el agua, pues como ya no tenemos esta capacidad de relacionarnos con el agua en este componente espiritual de decir, pues es que sin ella no vivimos, la damos por hecho, como muchas cosas en nuestra vida. Pero estas civilizaciones antiguas, pues no, porque tenían que hacer un gran esfuerzo, trasladarse, entonces había una relación de gratitud con el agua, una relación espiritual en donde muchas culturas la utilizaban para hacer rituales. Por ejemplo, los celtas lo utilizaban para remoción de energías negativas, para hacer peticiones. Los griegos son ahora sí que los pioneros en los baños públicos que utilizaban para el mantenimiento de la salud, no solo física, sino también emocional. Eran muy adeptos a esto. Después los romanos les copiaron también. Cristianos, pues en este ritual del bautizo, eh, ¿cómo se llama? Los judíos, que tienen incluso unas especies de cuartos en donde hay una alberca pequeña, donde esta alberca está diseñada para que vayan a hacer estas inmersiones de purificación. Las mujeres, por ejemplo, dentro de esta religión judía, lo utilizan después de su periodo menstrual, porque se cree que es impura, y y después del periodo menstrual tienen que hacer esta inmersión ahí para poder purificarse. Y lo hacen de la misma manera en que nosotros vamos a hacer este baño. Cuando se entra a un baño ritual, no es como hacerte un baño cualquiera. Ahí hay ciertos procedimientos. Por ejemplo, sin barniz de uñas, sin maquillaje, sin accesorios, sin música, sin el celular, sin ninguna distracción. O sea, vamos a entrar nosotros en el sentido total de la palabra, desnudos, desnudos de cosas físicas y desnudos de distracciones, con una mente fija únicamente en el objetivo, el por qué vamos a hacer el baño ritual. Así que lo primero que tendríamos que pensar es cuál es nuestra intención y en base a esa intención hacer la plegaria, que va a ser el segundo componente, tener bien clara la plegaria, que incluso
la puedes escribir. En nuestra cultura mexicana existe todavía el temazcali, esta construcción que era con piedras o con diferentes materiales, en donde las piedras, que les llaman abuelitos, se ponen a calentar y ya que están súper calientes, las meten a este tipo, digamos, iglú, temazcali, y le van aplicando agua caliente y hierbas también. Entonces se va a producir una sudoración que los mexicas utilizaban también con propósitos de higiene, pero también con propósitos de terapia para dolores reumáticos, con fines de medicina obstétrica después del parto, baños posparto, en fin. Había también la utilización de ritual para hacer esta regresión al vientre materno, que de hecho en un libro que leí hace tiempo decía que el primer baño que tuvimos como seres humanos fue en el vientre materno con el líquido amniótico. Me parece interesante entonces que siempre en estos baños rituales se haga referencia a regresar al líquido amniótico, al vientre de la madre, por esta cuestión de conexión, de seguridad que nos hace tanta falta. En la medicina ayurvédica, en la India, se creía también que la sudoración o la sudoración, porque estoy aquí hablando acerca de los rituales que había con agua. La sudoración va a promover que los canales sutiles del cuerpo se desbloqueen y por medio de los poros salga la toxina. Allá en lugar de llamarse temazcal se llama svedana, y te digo que al final las tradiciones ancestrales llegan al mismo punto: la desintoxicación del cuerpo físico, de la mente y del espíritu. Un ritual propiamente es una serie de pasos que vamos a hacer con un simbolismo y que nos van a ayudar a manifestar ciertas cosas que nosotros deseemos en nuestra vida. Véanse la película de Mulan, y cuando la casamentera le está enseñando a Mulan a servir el té, pues este es un ritual que tiene el propósito de hacerla una buena esposa, en este caso, y que pueda agasajar a su marido. La ceremonia del té en China, en Japón, es un ritual con cierto simbolismo y hay un para qué detrás de todos esos pasos. En Veda también hay una serie de rituales. Por ejemplo, la rutina matutina se conoce como dinacharya. Es esta rutina en donde vamos a llevar ciertos pasos para el mantenimiento de nuestra salud, que consisten, por ejemplo, en el raspado de lengua, en que laves tu rostro en la mañana, en que vayas a evacuar tus intestinos, en que tomes un vasito con agua tibia, todo esto antes del desayuno. El por qué es por cuidado y por amor propio. Despertarte una hora antes de lo que harías habitualmente tus actividades para poderte dedicar ese tiempo a ti. Entonces tú sabes que esos pasos que estás llevando a cabo van a ser parte de tu rutina, de tu ritual, con este simbolismo de autocuidado. Y en la noche se conoce como charya, que consiste en la higiene del sueño. Las actividades que hacemos a partir de las 6 de la tarde, que ya todo tiene que ir como más lento, leerte un libro que sea, pues, digamos, no violento, no de suspenso, que ya haga que las revoluciones de tu mente vayan bajando, que te tomes una bebida, que promueva, por ejemplo, una leche dorada, que promueva el descanso, etcétera. Y, por ejemplo, las abuelas acá en México sí te decían, ¿no? Es que no puedes dormir, denle un vasito de leche tibia, que con eso va a poder descansar. Y en Ayurveda se promueve el uso de la leche de vaca de libre pastoreo para preparar la leche dorada, porque tiene esta cualidad de ayudarte a descansar. Entonces, de nuevo vemos similitudes entre culturas muy distintas, pero que llegaron a las mismas conclusiones. Entonces, bueno, nos quedó claro lo que es un ritual. En este ritual de baño vamos a necesitar, pues obviamente, el agua como medio para la expansión de la intuición, de la conciencia, como el disolvente universal en este caso, para extraer las propiedades de las plantas que vamos a utilizar. Necesitamos la plegaria, la intención bien clara, o sea, primero, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Qué quiero? Quiero limpiarme de todo lo negativo que sucedió en el año, o no necesariamente, sino simplemente limpiarme de lo que sucedió en el año para abrir un nuevo capítulo. Entonces, eso quiero. Ahora voy a elaborar bien clara mi plegaria. La puedes escribir para tenerla ahí.
Obviamente las plantas que van a ser las estrellas invitadas, nuestras aliadas para este baño ritual. Los mayas y los nativos americanos creían que las plantas tenían espíritus a los que nosotros podíamos llamar para que trabajaran con nosotros. Y uno de mis maestros de herbolaria me decía algo muy hermoso que nunca se me ha olvidado, y es que cuando tú le pides permiso a una planta, cuando vas a trabajar con ella, es como una relación cooperativa, en lugar de que las tomes como niñas malcriadas secuestradas en contra de su voluntad. Entonces, siempre es importante que cuando cortemos una planta sea con permiso de la planta, y si no las compraste y las tienes las adquiriste, por ejemplo, en el mercadito de hierbas o lo que sea, o incluso planta seca, que también se podría, pues simplemente sostenerla en tu mano, porque recuerda que la magia viene de la palabra. Entonces, sostenerla en tus manos y hacer una especie de agradecimiento por el sacrificio de su vida para que podamos nosotros utilizarlas. Bueno, volviendo al agua, ¿han visto estos ejercicios que se hacen con una copa con agua y luego mojar un dedo y pasar el dedito y generar esta vibración en el agua por medio del movimiento? Pues el ser humano es 2/3 partes de agua. Así que por lo tanto, nosotros con nuestra agua vamos también a ser muy influenciados por las vibraciones del medio. Entonces, el agua es como, podríamos decir que es un mensajero. Podríamos decirle ahí nuestras intenciones desde el momento en que estamos llenando nuestra tina con agua, que puede ser tina donde te puedas meter completo. Hay unas tinas que son de un material plástico que es como color ladrillo, que son entre comillas económicas pero muy duraderas, y que ahí te puedes perfectamente hacer tus baños. O si no tienes, puedes prepararlo en una cubeta y hacerlo en la regadera, o de preferencia, en lugar de vaciarte el agua así completa, hacer quizás una inmersión de pies, como un baño de pies, también estaría muy bien. ¿Les gusta lo sobrenatural? De seguro se vieron la película de Constantine. Ahí en la película de Constantine hay 2 momentos en donde se hacen inmersiones, una inmersión completa en la tina del baño para acceder a otro plano, que en este caso es el infierno, y después hace nada más la inmersión de los pies. Entonces aquí estamos viendo de nuevo el agua como medio para amplificar nuestra conciencia y para acceder al plano espiritual. Y también en la serie de Stranger Things, cuando Eleven tiene que hacer una inmersión en una tina con sal para aislar de alguna manera sus sentidos y poder amplificar su conciencia y poder acceder a la visión remota. También es muy interesante. Entonces ahí todo el tiempo estamos viendo el agua como este transmisor universal. Otros tipos de baños, por ejemplo, en la cultura de nuestro país estamos acostumbrados a, por lo menos, a escuchar, si es que nunca lo recibimos, el baño posparto, que se puede hacer en mujeres que tuvieron parto natural o cesárea. Aquí lo único que va a variar es el tiempo. Una mujer con un parto natural puede tener el baño después de los 40 días sin ningún problema, y una cesárea después de 3-4 meses, porque obviamente la recuperación de los tejidos pues es diferente, pero lo puede recibir. Y mi maestro de cuidados posparto decía, una mujer puede recibir el baño posparto hasta 18 años después, nunca es tarde, porque es un cierre a nivel energético. Y lo que es muy interesante de la medicina tradicional mexicana es que cataloga tanto los órganos como muchas situaciones en frías o calientes. De hecho, la definición de salud es el equilibrio entre las fuerzas frías y calientes del cuerpo, y por lo tanto la enfermedad es el desequilibrio de esas fuerzas. Entonces, cuando una mujer tiene un bebé, decimos, da a luz, entonces pierde muchísimo calor en ese parto y quedan los órganos y la mujer queda fría, lo que genera aire, lo que genera inflamación, muchas cosas. Por eso las hierbas que se van a utilizar para un baño posparto son de cualidad caliente, para regresarle este calor a la mujer, sobre todo en su útero. El útero siempre ha de estar calientito, porque tengamos o no tengamos hijos, la cualidad del útero es caliente. Eso es salud. Si no, va a repercutir en muchas áreas de nuestra vida, no solo en cuando haya un deseo de concepción.
También el baño para los recién nacidos, que en muchas comunidades se aplica se me olvidó la planta, ¿cómo se llama? Muicle, Justicia spicigera es un nombre científico, porque esta planta nos va a ayudar a limpiar de alguna manera la piel del bebé. Y también tiene a veces un parte ritualístico para darle la bienvenida al bebé. Generalmente en algunas comunidades quien da este baño al recién nacido es la abuela, una abuela sabia que le va a dar este baño de recibimiento al bebé con el muicle. Hay otras plantas que también tienen esta función de limpieza de la piel, pero generalmente pues el muicle es una planta muy accesible y además muy amable. También tenemos, por ejemplo, como parte de la salud de la mujer, los baños o vapores vaginales, en donde es el mismo principio de los baños posparto, que es utilizar plantas calientes que vayan a regresarle ese calor a nuestro útero, porque pues muchas veces hay temas de infertilidad, porque el horno, que en este caso el hornito en donde se va a hornear el bollo o el bebé es el útero y está frío. Entonces, cuando uno va a hacer un pastel, lo primero que tiene que hacer es, y decía mi maestro, ¿no? En México lo primero que se tiene que hacer es sacar los trastes del horno, porque generalmente el horno aquí lo llenan de trastes. Entonces, primero sacas los trastes del horno y limpias, ¿no? Y ya después puedes poner a precalentar. Entonces, es más o menos el mismo principio, hacer una especie de desintoxicación de nuestro útero y luego ya calentarlo para poder tener fertilidad, o si no lo es en el tema de fertilidad, para hacer unos periodos menstruales mucho más regulares, porque generalmente cuando son irregulares o cuando hay mucho sangrado o incluso coágulos, es una cuestión de acumulación en el útero. Entonces estas plantas son calientes, pero también son estimulantes uterinas, lo que van a provocar esta especie de contracción para poder limpiar el útero. Así que esa es otra de las prácticas que se utiliza a manera de baño por medio del agua para la sanación aquí en México, pero también en otras culturas como por ejemplo en la India, en partes de África también se practica. Y ahora vamos a hablar desde la cosmovisión de la herbolaria mexicana de las cualidades de las plantas, en este caso frías y calientes. Como te decía, ellos tienen esta cosmovisión de la salud, el equilibrio entre las fuerzas frías y calientes. Entonces así se cataloga alimentos, plantas, etcétera, etcétera, incluso cosas. Por ejemplo, se nos dice que el quirófano es frío. Por lo tanto, cualquier persona que salga del quirófano, no necesariamente que sea mujer, va a tener frío en el cuerpo. Entonces, si recibe un baño herbal como el que vamos a aprender a hacer hoy, va a ser un gran alivio para una persona que acaba de estar en el hospital porque es frío. Bien, entonces tenemos las plantas frías y tenemos las plantas calientes. Ahora, ¿bajo qué lógica lo vamos a utilizar? Las plantas frías van a ser para refrescar. ¿Cuándo queremos refrescar? Cuando una persona está muy enojada, cuando ha tenido baja tolerancia a la frustración, cuando trae un poco de resentimiento, como que coraje, todas estas situaciones calientes que están generando malestar. Por ejemplo, el hígado, que es el encargado de estas emociones tan viscerales de enojo y de coraje y todo esto, tendría que ser su temperatura en salud fría. Así que nosotros sentimos el calor, incluso a veces cuando nos enojamos mucho se puede sentir como el calor incluso sube hasta la cara y se te pone roja. Entonces vamos a refrescar con estas plantas. Anótale: lavanda, albahaca, aloe vera, hierbabuena, menta, toronjil, el blanco y el morado, y coco, agua de coco. Así que también le podemos poner agua o leche de coco a nuestro baño ritual. En todos estos casos en donde debemos de refrescar. Cuando también debemos refrescar la mente. Cuando te dicen, ya se te calentó la cabeza o ya se le calentó la cabeza o es que actuó porque tenía caliente la cabeza, la temperatura de la cabeza debería de ser fría. Entonces, cuando tenemos caliente la cabeza y no podemos pensar con claridad y otra vez la víscera nos gana, hay que refrescar y estas son las plantas que deberías de elegir. Si por el contrario estás en un estado de apatía, de es que nada me sale bien, como oscuridad en la mente, en Ayurveda se conoce como tamas, que es la inercia,
es la oscuridad, es como necesaria, pero cuando nos habita por demasiado tiempo, es que nada me sale bien, este estado es que ya no quiero hacer nada, es que no quiero cambiar como la rutina, es que si esto funciona, ¿para qué hago otra cosa diferente? Acumular cosas en tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí de lo que se trata es de meter entonces sí calor, porque el calor promueve movimiento. Y si no, vayan ahorita mismo a su refrigerador y denle una mordida al chile que tengan por ahí, y van a ver cómo empiezan a querer hacer así y así, porque nos va a generar esta cosa de querernos mover. Entonces, lo caliente promueve el movimiento en este caso energético, que necesitamos mover para que las cosas salgan de esa inercia, ¿no? Ahí anótale: tomillo, romero, orégano, ruda, pericón, cacao, si nos ponemos finos, y pétalos de rosa. Ahora voy a tocar este tema para darte una información más amplia, pero no te me confundas, ¿ok? Son dos cosmovisiones diferentes. Aquí te hablé primero de la cosmovisión de la herbolaria mexicana. Ahora vamos a hablar de algo que se conoce como doctrina signatura o doctrina rerum, que decía que las plantas o todo lo vivo en su exterior nos estaba dando indicios de para qué sirve en el interior. Es decir, en la herbolaria mágica se utilizan los elementos, por ejemplo, para protegernos en base a cómo los vemos o los percibimos. En la entrada de mi casa tengo una hilera de un lado de puros cactus, plantas con espinas. Cuando uno se acerca a una planta con espinas, tienes cuidado. No te acercas y no la tocas porque sabes que te va a causar un daño. Entonces lo que causa una planta con espinas es que te alejes. En la herbolaria mágica, y siguiendo este precepto de doctrina, signatura, le vamos a dar la cualidad a todas estas plantas que tengan cactus, algún corona de Cristo que le llaman. Hay muchas plantas con espinas. Les vamos a dar la cualidad de protectoras de la energía porque nos están haciendo que nos alejemos. Entonces, una bruja debe de tener en la entrada de su casa plantas de protección. En este caso, yo tengo mis cactus en la entrada para hacer esta protección energética. ¿Qué otra cosa nos sirve de protección energética? Todo lo que cause repulsión o sí, que repela, que aleje. Por ejemplo, ahí están tan famosos los ajos con este olor azufroso que alejan a los vampiros. Entonces tienen esta cualidad, esta connotación de protección por el olor tan fuerte que producen. Ahí vamos entonces a ver todas las plantas amargas que, por ejemplo, la ruda es amarga, el romero es amargo, la lavanda, por mucho que la olamos y que tenga este olor dulzón, a la hora de probarla es amarga. Entonces es una planta amarga. Y así tenemos, déjame leerte para que no se me olvide ninguna: ruda, romero, lavanda, estafiate. El estafiate es la artemisa mexicana, aloe vera, eucalipto y salvia. Estas son amargas. Todas estas, como son amargas, y cuando, por ejemplo, imagínate que le tomas un trago o que le das una mordida, hay una amarguísima que una vez estaba yo con un agricultor que me la regaló. No se me dio, pero me la regaló, y nunca en mi vida, ni siquiera el neem, porque el neem también es una planta muy amarga, que de repente cuando uno tiene una indigestión, puedes robar una hojita tierna de neem y masticarla. Va a estar amarga, pero soportable, y eso te va a aliviar el estómago. Todo lo amargo va a aliviar porque es, ¿cómo se llama? Ayuda en tu metabolismo. Pero esa planta, híjole, nada más de olerla, fue así como de olerla y tuve el gusto amargo. Está súper potente. No me acuerdo si era... No, voy a inventar un nombre, pero no me acuerdo qué planta era, pero por ahí, si me preguntan en WhatsApp, lo investigo y les paso el dato, pero amarguísima. Entonces, imagínate que le das un trago a una infusión de esta planta o una mordida, te va a causar así como de, ay, Dios mío, ¿no? Rechazo. Pues eso es lo que queremos hacer, ocupar estas plantas cuando queremos repeler, alejar energías densas, cosas, situaciones, pensamientos,
todo lo que nos haya pasado y que queremos dejar atrás, vamos a utilizar estas plantas amargas. Y las plantas dulces las vamos a utilizar pues para eso, para traer armonía, para traer pensamientos que sean dulces, que nuestra palabra sea pues amable, certera pero amable, que no sea cruel. Vamos a utilizar plantas dulces. Entonces, ahí tenemos la albahaca, las rosas, la menta, la hierbabuena, la manzanilla, los cítricos, la canela y el clavel. Y ahí sí hazte un recuerdo de cuando le das un traguito a estas infusiones y es algo agradable. No es lo mismo tomarse una infusión de manzanilla, que es con esta cualidad dulce, en la arbolaria mágica, que te vas a ver delicioso, a tomarte una infusión de ruda que es amarga y que vas a decir, guácatelas, me la tomo porque sé que la necesito, pero no es algo agradable, salvo que seas la excepción a la regla y seas una persona que sí le parece agradable el sabor, pero a la mayoría de las personas el sabor de la ruda no es algo de disfrutarse. Después de esta introducción y que ya tengas tu plegaria, tu intención, el por qué y para qué bien escrito y las plantas que vas a utilizar, ahora sí vamos a pasar al ritual. El día del ritual, el día de tu baño, comienza desde la mañana. Desde en la mañana porque es el momento en el que vamos a recolectar las plantas, ya sea que las tengas en tu jardín y ahí la planta generalmente se recolecta en lo que llamamos los herbalistas el tiempo balsámico, que significa después del amanecer, o sea, después de que ya la planta no tiene el rocío del amanecer, pero antes de que salga el sol. En ese momento la planta tiene en sus hojas, en su parte aérea, que es decir, el tallo, las hojas, las flores, la mayor concentración de las propiedades, ya sea si es una planta aromática, aceites esenciales, o si no es planta aromática, de todas maneras, en este tiempo balsámico tiene el mejor momento para cortarla, para tener todas sus propiedades. Entonces, por la mañana, después de que ya decidiste qué plantas usar, que puedes hacer perfectamente sin problema una combinación de plantas amargas y dulces, vas a tomar 7 plantas. El 7 siempre es un número espiritual a la divinidad. Entonces vamos a utilizar el 7, vamos a escoger 7 plantas. Entonces las voy a cortar en este momento. Voy a usar solamente 3 plantas amargas y mayormente dulces porque quiero que el próximo año personalmente pueda ser un poco más amable con mi palabra, porque a veces quiero decir las cosas y según soy asertiva, pero a veces caigo en ser tan directa que puedo llegar a sonar ruda. Entonces, no quiero ya más eso, voy a tener bien clara mi intención, voy a tener bien clara mi plegaria, también voy a tener bien claro, antes de hablar voy a pensar, un amigo me decía, por eso tenemos 2 orejas y una boca, pensar 2 veces antes de hablar. Entonces lo voy a aplicar, esa va a ser mi intención, pensar 2 veces antes de hablar, para sí ser directa, pero ser dulce. Por eso voy a utilizar 4 plantas dulces y 3 plantas amargas. Aquí tengo ya mis plantas. Les voy a enseñar. Como dulces tenemos flores de geranio, bugambilia, que no lo incluí, pero toda aquella planta que ustedes hayan probado y que tenga un sabor dulce, ahí la pueden agregar. También agregué albahaca y agregué unas hojas de menta poleo. Estas son mis plantas dulces. Como plantas amargas tengo orégano, este es orégano mexicano que está en floración, qué cosa hermosa. Tengo salvia, por acá está, salvia. Ay, el orégano está entrometido. Salvia, que esta es salvia leucanta. Y tenemos esta otra planta que es ajenjo. Así que tengo ya mis 7 plantas. Ahora lo que voy a hacer es exactamente aquí colocar mi intención, las voy a tomar, voy a estar un momento en primer lugar agradeciendo porque pues me van a permitir trabajar con ellas, aquí depositando mis intenciones, ¿no? Ayúdenme a ser más clara en mi palabra, a eliminar todo rastro de agresividad en mi palabra y a dulcificar mis pensamientos.
esa sería, por ejemplo, mi intención. Ya la he depositado aquí. Después vamos a, pues ahora sí, a colocar el agua. Aquí como estamos haciendo un ritual, vamos a utilizar los elementos naturales para potenciar nuestro ritual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llenar nuestro recipiente. Puede ser una cubeta de 20 litros que la llenes con agua desde temprano. Y aquí vamos a llenarla con agua y vamos a dejarla en el sol y le vamos a colocar nuestras plantas. En lugar de llevar a infusionar estas plantas en la estufa, no, vamos a dejarlas que se infusionen con el sol. Las vamos a dejar, pues si las recogemos a eso de las, ¿qué será? 9 de la mañana, vamos a dejarlo hasta las 2, 3 de la tarde en el sol, sin problema. Y ya hasta la noche vamos a hacer nuestro baño. Ahí sí podemos ir y calentar el agua, pero ya se ha infusionado con el sol. Aquí tenemos ya nuestra agua y ahora sí, el ritual va a depender también de lo que nosotros queramos agregar, ¿no? Por ejemplo, en este caso voy a agregar unos cuarzos. Los cuarzos, imagínense que los dispositivos telefónicos sus chips están hechos de sílice, que es el componente principal de los cuarzos, es un elemento transmisor. Así que la próxima vez que alguien les diga que los cuarzos es una cosa de mística y toda sin sentido, recuérdenles de qué están hechos los chips de sus celulares. Esto es una vibración, una transmisión de energía. Entonces, en este caso, cada uno, por los colores, por los minerales que poseen, tienen ciertas cualidades, ¿no? Voy a usar el morado porque el morado siempre va a simbolizar la transformación, la transmutación. En este caso, acorde a mi intención, la transmutación de algo que yo creo que es claro, que es mi palabra, pero que está siendo ruda, la voy a transmutar en algo más suave. Por eso voy a utilizar los cuarzos rosas que van directo a la empatía en mi corazón. Entonces las coloco acá en el agua, que eso es lo que quiero que transmita. Y luego le voy a poner las flores que escogí. Aquí para el ritual no hay prisa, ¿eh? Aquí estamos haciendo las cosas con cariño, con amor, porque esto lo estamos haciendo para nosotras, para nosotros. Un hombre también puede empezar a practicar su conexión con las plantas, consigo mismo, no tiene por qué quedar fuera de estos rituales. Acá vamos colocando nuestras plantas y listo. Ahora, la varita mágica, por ejemplo, déjenme voltear la cámara, tiene esta función. Hay magia, decían, tan poderosa que a veces el cuerpo no la puede sustentar. Entonces había elementos naturales que nos ayudaban a de alguna manera redirigir la magia que sale siempre de nosotros, redirigirla hacia otras cosas. Por eso en películas y cosas vemos a las brujas con su varita o a los hechiceros con su báculo, que es un elemento natural, una madera, digamos, que está dirigiendo su energía. Entonces, si queremos hacer una varita, también lo podemos hacer. O sea, yo no sé, vas y te consigues un palo bonito. Es de un romero. Mi varita propiamente está por allá, no la tengo ahorita a la mano, pero bueno, esto podría funcionar. Entonces, tenemos un elemento natural si es que lo quieres utilizar como varita mágica y ya lo decoras como quieras. Le puedes poner cuarzos, tejerlo, en fin, como tu imaginación te lo dicte. Y ahora, los movimientos que vamos a hacer. Si nosotros queremos atraer algo a nuestra vida, lo que vamos a hacer es vamos a mover 7 veces nuestro caldero o nuestra cubeta en donde tengamos nuestras plantas, 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj. Esto, incluso en algunos masajes espirituales, como el que tengo, que es masaje de chakras, se hace este movimiento hacia las manecillas, en el sentido de las manecillas del reloj, para poder abrir de alguna manera a lo nuevo, abrir. Y cuando ya queremos cerrar algo, dejarlo atrás, una memoria o un suceso o lo que pasó en el año, vamos siempre antihorario. Hasta la noche, cuando ya vayamos a hacer nuestro baño.
Eso no lo voy a grabar, la hora de mi baño, porque he recolectado las plantas con verdadera intención y entonces no voy a grabar mi baño, que va a ser un momento personal. Mi intención es real, es clara, mi plegaria también lo es, y no voy a desperdiciar las plantas que recolecté. Así que eso ya lo dejaré en privado para mí. Pero lo que sigue es únicamente esa agua que va a estar durante el día en el sol, por la tarde-noche, a eso de las 7 8 que ya puedas tener tiempo para estar por lo menos unos 40 minutos sin que nadie te perturbe. Puedes filtrar esa agua ya sin las flores y calentarla, ahora sí si quieres en la estufa, y rellenar ya sea para baño de pies esa tinita con agua caliente, fría, después de que calentaste esa que pusimos en el sol, o en una tina mucho más grande donde sí puedas meterte completa. Calientas tu agua y la rellenas con agua caliente y ya le puedes poner como decoración si quieres otros pétalos de rosas o lo que quieras. Y entonces sí, recuerda, sin maquillaje, sin accesorios, sin el celular, sin música, sin barniz, totalmente desnudos. Desnudos porque vamos a entrar a este ritual de baño. Ahí nos vamos a sumergir. Es importante que el agua sí nos toque la cabeza. Entonces, si va a ser nada más de los pies, puedes quizás mojar un trapito y que caiga sobre todo en el área de la coronilla el agua y ya, ahí te vas a quedar. No es necesario que todo el tiempo estés repitiendo la plegaria, con que lo hagas al inicio y que después estés en este modo meditativo mientras estás en el baño y listo. Después ya te puedes salir y puedes seguir con tu actividad. Ojalá y de preferencia que esa tarde-noche ya sea en tranquilidad en tu casa para mantenernos, ¿no?, en ese estado de introspección que es importante. ¿Qué otra cosa les quería comentar? El agua, después no la vamos a tirar, la echas a tus plantitas o al pasto, donde podamos retornarlo a la tierra. Las plantas que dejamos infusionando pueden ir a la composta, porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en la herbolaria mágica no se trata siempre de tomar, 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 también hay que devolver. Espero que haya sido de utilidad y que te haya gustado mucho y que hagas tu ritual de baño, que no solamente lo podrás realizar al término de este año, sino que después podrás irlo adaptando a tus necesidades a lo largo de todo el año cuando necesites un apapacho extra. Mi nombre es Úrsula y me despido.